Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vida Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Cuidados de la salud auditiva en el marco del Día Internacional de la Concientización contra el Ruido, que se conmemora este 24 de abril. Hoy profundizamos y creamos conciencia sobre los riesgos que afecta a la salud auditiva. De acuerdo a la OMS, más de 1.500 millones de personas a nivel mundial experimentan algún grado de pérdida auditiva y esta cifra podría aumentar hasta los 2.500 millones en 2050. Incluso se calcula que una tercera parte de la población mundial de ciudades industrializadas tienen algún grado de pérdida auditiva como consecuencia de la exposición a sonidos de alta intensidad. Asimismo, los especialistas afirman que la exposición a más de 70 decibelios durante un periodo de tiempo prolongado puede producir graves daños al oído con consecuencias irreversibles. ¿Qué daños puede generar la contaminación acústica en nuestra salud? Revisemos el diagnóstico de los especialistas. La contaminación acústica tiene principalmente dos grandes riesgos, dos grandes focos como de peligro, ¿ya? Nosotros las dividimos en los peligros que son auditivos y los no auditivos, ¿ya? Si hablamos de los auditivos, nosotros nos referimos principalmente a lo que llamamos hipoacusias o sorderas, ¿ya? Hablando de los auditivos, tenemos principalmente las sorderas que son laborales, ¿ya? Por ejemplo, en personas que trabajan expuestos al ruido, ya lo que se llama pérdidas auditivas inducidas por ruido, que son aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en mineras, en metalúrgicas, por ejemplo, en el metro, ¿ya? Están expuestas todo el día a sonidos demasiado intensos y a la larga pueden afectar su salud auditiva, ¿ya? Y también tenemos aquellos que son llamados las socioacusias, ¿ya? Que son aquellas personas que están expuestas a ruidos que ya tienen que ver con aspectos sociales. Por ejemplo, el uso de audífonos de música a alta intensidad, personas que se exponen a sonidos, por ejemplo, músicas muy intensas, discotecas, bares, pubs, etcétera, ¿cierto? Conciertos, ¿ya? Que si bien son una discapacidad invisible, son muy latentes y son cada vez más frecuentes, ¿ya? Pero la contaminación acústica también tiene daños que son no auditivos, ¿ya? A la larga esto puede acarrear daños, por ejemplo, cardiovasculares, aumento en la frecuencia cardíaca, daños digestivos, ¿ya? Daños o alteraciones cognitivas, por ejemplo, en alteraciones en memoria de trabajo o en dificultades atencionales, ¿ya? Dificultades de aprendizaje, ¿sí? Y en disturbios del sueño. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros debiéramos dormir en nuestras casas con sonidos que no sobrepasen los 30 o 40 decibeles, ¿ya? Cuando nosotros estamos durmiendo en un ambiente que supera esta magnitud, probablemente ya no vamos a dormir de una manera tan placentera, porque nos vamos a estar despertando en la noche y ya vamos a estar a lo mejor pasando a un trastorno del sueño. Importantes datos, y ponga mucha atención a esto. Entre 670 y 1.350 millones de jóvenes en todo el mundo están en riesgo de perder su audición. En Chile, el 50% de los adultos mayores padece problemas auditivos. Una consulta oportuna y realizarse una audiometría podría cambiar el destino de su salud auditiva. ¿En qué consiste este examen? Mire. En Chile, el 50% de los adultos mayores padece problemas auditivos. Por eso la consulta oportuna es clave. ¿Qué es la audiometría y desde cuándo realizarse este examen? La audiometría es un examen que hacemos en los hospitales y en las clínicas, los equipos de otorrino, para evaluar el nivel auditivo que tienen las personas y para saber cómo escuchamos, si escuchamos bien, si escuchamos mal, qué nivel tenemos de audición, si tenemos una audición normal o hay algún grado de sordera que puede ser leve, puede ser moderada o incluso más severa. Bueno, ¿y en qué consiste entonces? Para hacer una audiometría necesitamos un lugar que está insonorizado, o sea, está protegido del ruido ambiente. Generalmente esto es una cámara que es silente. Se utilizan auriculares donde se emiten sonidos a distintas frecuencias en ambos oídos por separado y el paciente tiene que referir cuando lo escucha. Con el nivel mínimo de sonido que necesita para oír una frecuencia, uno determina que ese es su umbral auditivo y con eso podemos saber si el paciente tiene audición normal o si tiene algún grado de pérdida auditiva. Dentro de los hallazgos que podríamos encontrar en este examen
están sorderas leves, moderadas o severas y de distintos tipos. Entonces nos ayuda a entender y diferenciar los distintos tipos de hipoacusia. De acuerdo a un estudio publicado por BMJ Global Health, 670 a 1.350 millones de jóvenes están en riesgo de perder su audición. De hecho, el 24% de los jóvenes de entre 12 a 34 años que usan auriculares y el 50% de los jóvenes que visitan festivales de músicas, por ejemplo, corren riesgos de sufrir daños a su salud auditiva. Hay que ver a un especialista en caso que uno perciba dificultades para oír de cualquiera de los dos oídos, ya sea en ambientes silenciosos o en ambientes ruidosos, o dificultades para entender el mensaje, a pesar de escuchar, no entender lo que se le está diciendo. Una vez realizado este examen, ¿qué hacemos con los resultados? ¿Cuáles son los tratamientos que existen? Dependiendo del tipo de sordera, por ejemplo, los adultos mayores que pierden audición con la edad, el tratamiento probablemente va a ser el uso de audífonos. En un niño muy pequeño que nace sin audición, sin nada de audición, podría ser un niño candidato a implante coclear. En un niño más grandecito, de 6 años, con líquido persistente en los oídos, que no sale, probablemente el tratamiento tendría que ser una punción y un drenaje de ese líquido. Y así existen diferentes tratamientos dependiendo del tipo de sordera. Ahora que conocemos cuáles son sus tratamientos, también es necesario romper ciertos estigmas. De acuerdo a los datos de Eurotrack, una persona tarda en promedio 2 a 3 años en decidirse a usar un dispositivo auditivo. Una consulta oportuna puede garantizar que una persona con pérdida auditiva pueda alcanzar su máximo potencial. Por eso es importante consultar a los especialistas. Tremendo trabajo de nuestra periodista Romina Jaramillo. Vamos a seguir en este tema, el acceso oportuno a una consulta para cuidar la salud auditiva de una persona y brindar un tratamiento adecuado mejora considerablemente su calidad de vida y también la salud emocional. Para abordar este tema estamos con la fonoaudióloga Gloria Sanguinetti, especialista del área médica de Centro Auditivo GAES. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenida a Vía de Salud. Queremos conocer, primero que nada, cómo es la salud auditiva de los chilenos. Hagamos una pequeña radiografía. Bueno, algo estuvimos viendo en la nota. Claramente en los últimos años, Nilce, ha aumentado el nivel de consulta en nuestros centros auditivos GAES. Cada vez personas más jóvenes, 30, 40 años, ya están evidenciando algún síntoma de pérdida auditiva. O sea, en el tiempo ha ido aumentando. Veíamos que aproximadamente 1/3 de la población mundial podría tener problemas auditivos. ¿Y cuánto le perjudica a una persona vivir en una ciudad ruidosa? Hay estudios en donde se ha visto de que el ruido, o estar de día y de noche constantemente expuesto a ruido, causa daño auditivo. Estamos hablando de que si estamos más de 8 horas permanentemente a ruidos sobre 70, 80 decibeles. Y es muy fácil alcanzar esos decibeles. Eso, por ejemplo, ¿qué sería? Por ejemplo, el ruido de una aspiradora dentro de la casa anda alrededor de los 70 decibeles. ¿Y la micro, el transporte público? La micro anda 50, 60 decibeles y que está haciendo día y noche. Entonces, personas que viven cerca de autopistas, de carreteras, de lugares muy transitados, están constantemente expuestos a ruidos de alta intensidad. ¿Y qué hacemos para cuidarnos? Bueno, hartas prevención, chequeos auditivos, evitar estar expuesto permanentemente a ruidos de alta intensidad, evitar el uso de audífonos intracanales para escuchar música, que lo usan mucho los jóvenes, preferible los audífonos que son de casco, estos que van por fuera, y controlarse periódicamente. Una vez al año nosotros sugeriríamos hacer una revisión auditiva. Es mucho mejor pronóstico cuando detectamos las pérdidas auditivas a tiempo. Hoy en día hay aparatos auditivos, audífonos, en donde van exactamente medidos los decibeles que al usuario le falta por recuperar, pero también vienen con reductores de ruidos ambientales, que los ruidos fuertes no sean amplificados. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo o hija tiene problemas de audición y cuándo lo llevo a un especialista a revisar precisamente esto? Desde hace varios años, por política de salud, todos los niños que nacen, todos los bebés, se le hacen un examen auditivo. Inicial. Es para detectar si es que vienen con una hipoacusia congénita. Bueno, ahí hay ciertos protocolos. Si es que está normal,
o si hay pérdida auditiva, se siguen ciertos parámetros posteriores. Ahora, luego es muy común en los niños encontrarnos con otitis, con dolor, y ellos van a llorar, dependiendo de la edad. Si no hablan muy guaguitas, se van a tocar las orejitas, pueden hacer fiebre, y eso más relacionado a un cuadro infeccioso. Ya. Más niños, más jóvenes, evidentemente a lo mejor van a decir de que si es que tienen algún dolor, pero si hay una pérdida auditiva, de repente podemos hablarle al niño y que no nos conteste, o hay que elevar la intensidad, o hay poner atención en la casa si los niños están colocando el televisor muy fuerte. Ya. ¿Por qué? O sea, no necesariamente va asociado solo al dolor, también a otra... No, porque las pérdidas auditivas pueden ir asociadas a alguna infección, y ahí va a haber dolor, como un cuadro agudo, infeccioso. Es la infección, claro. Pero también podría haber un daño auditivo de la parte interna del oído, que ahí, claro, no va a haber dolor, no va a haber infección, y vamos a detectar estas otras cosas que yo te decía, de que tengo que repetirle, de que una letra la confunde por otra, no entiende lo que le estoy diciendo, y esas son señales de alerta. Y con los adultos, me imagino, pasa lo mismo. Y con los adultos, claro, va a pasar... Digamos, los síntomas, por decirlo los así. síntomas es muy habitual también de que ellos manifiesten tinnitus, este pitito en los oídos, cuando hemos estado expuestos a ruidos de elevada intensidad y después estamos en silencio. Bueno, y eso se relaciona harto con lo que usted dice de los audífonos. Sí. Con el uso con el desmedido. uso desmedido, claro, de estos dispositivos auditivos. Los adultos mayores se van a ir aislando. Socialmente vamos detectando que la abuelita o que el tío ya no participa tanto en las reuniones familiares, en los almuerzos, o no sabe de dónde le hablan. Van hablando más despacio o hablando más fuerte. Entonces, eso ya son síntomas para indicar a la persona que consulte, que vaya al médico, o pueden hacerse chequeos auditivos gratuitos, incluso para detectar si hay pérdida auditiva. Ha cambiado mucho el panorama en nuestro país considerando el uso de diferentes dispositivos, donde vemos ahora niños muy pequeños que usan tablet, que les dan mucho volumen, o que están con los audífonos desde muy chicos, a diferencia de antiguas generaciones donde eso lo veíamos en la adolescencia. Exacto, o sea, todos tenemos un poco la imagen de nuestros abuelos usando audífonos, que ya a una edad muy avanzada era esperable que usaran audífonos y unos tremendos aparatos. Hoy en día se ha visto personas mucho más jóvenes, 40, 50 años, incluso quizás hasta nuestros papás o personas de una generación mucho más joven, que sí usan audífonos, y evidentemente es porque estamos expuestos hoy en día a un mundo mucho más contaminado acústicamente que hace 20, 30, 50 años atrás. Y mucho más tecnológico. Suele haber un estigma y falta de información para abordar la salud auditiva. ¿Hacia dónde tenemos que ir avanzando? ¿Cuál es el camino para terminar con ese estigma? Exacto, bueno, siempre está el estigma hacia un poco de vergüenza, hacia la parte estética, que van a decir si me ven con un audífono, que va asociado a vejez, a alguna discapacidad. Cada vez estamos viendo más personas con pérdida auditiva, cada vez los audífonos como prótesis médicas son muy habituales y son muy discretos. Ya no es el aparato grande que antiguamente podíamos ver en personas, sino hay aparatos muy discretos que pueden ir dentro del oído o detrás del oído, pero prácticamente invisibles, tecnológicos, porque se conectan a celulares, al televisor, a la música. Y principalmente lo que les brindan a los usuarios es volver a descubrir los sonidos que perdieron hace un par de años o varios años atrás. Claro, debe ser increíble esa sensación, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un dispositivo como este y lo haces parte de tu vida. Sí, o sea, hay personas que no se daban cuenta, o hasta se les olvidaba, por ejemplo, el sonido de la naturaleza, el volver a escuchar a sus nietos. Entonces es bastante emocionante verle la cara a las personas cuando vuelven a escuchar, no digo con una audición perfecta, pero sí muy similar a años anteriores. En la nota que veíamos de Romina hablaban de los tratamientos. ¿Qué podrías complementar en relación a lo que ya vimos en este camino también hacia lo tecnológico y hacia entregar, digamos, soluciones más rápidas y efectivas? Porque finalmente uno eso también espera, ¿no?, cuando se somete a un tratamiento. Bueno, cuando hay una pérdida auditiva, nosotros siempre lo vemos en nuestros usuarios, en los centros GAES, es que no solamente pierden la capacidad de escuchar, sino que también de entender. Entonces, cuando colocamos audífonos y prótesis médica, vemos que se recupera en sí
la salud general del usuario. Ellos pueden no solamente escuchar mejor, sino que entender mejor y volver a reinsertarse socialmente. Son personas que todavía están muy activas, que disfrutan de la música, que disfrutan de salir a restaurantes, de estar en grupo con su familia y vuelven a recuperarse y a sentir todas estas emociones que habían perdido un poco. Para ir cerrando, en relación al llamado a la prevención, si pudiésemos hacer ahí un llamado pequeño. Bueno, es primordial la prevención. Ojalá hacernos un chequeo una vez al año de nuestros estados auditivos. En los centros auditivos GAES que tenemos desde Iquique hasta Punta Arenas, los podemos recibir gratuitamente, hacer el chequeo y detectar a tiempo cuando una persona está ante una pérdida auditiva y buscar correcciones y soluciones rápidas, sencillas y discretas. Muy bien, muchas gracias Gloria Sanguinetti, especialista del área médica de GAES. Gracias por estar con nosotros en Vida de Salud, un gusto. Que estén muy bien. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Vida de Salud. No pides por pedidos ya porque crees que es más caro. Mira lo que te vas a perder. Promociones con 40% de descuento todos los días. ¿Perderme cientos de promos? Prefiero pedir. Pedidos ya. Ahora la calidad de la fibra Entel llega a más lugares, conectando con la fibra de los negocios de Chile. Una fibra confiable. Aprovecha y contrata el plan fibra 500 megabytes a solo 12.300 pesos por 6 meses. Contrátalo ahora en entel.cl/empresas. Entel Empresas, contigo en todas. No pides por pedidos ya porque crees que es más caro. Mira lo que te vas a perder. Promociones con 40% de descuento todos los días. ¿Perderme cientos de promos? Prefiero pedir. Pedidos ya. ¡Ahora sí que nos fuimos al chancho! Noble presenta Super Pack 40 rollos, doble hoja, absorbente y resistente. Elegido producto del año. Noble te da más y no te pide más. Noble, una marca de Solstice. Estamos de vuelta en Vida y Salud. Les quiero contar sobre otras noticias. El conductor de televisión Leo Capriles sufrió un infarto cerebral. Supo reconocer los síntomas a tiempo, lo que le salvó la vida. Una enfermedad frecuente en Chile. En 2021 se registró una muerte cada 72 minutos. Por su frecuencia, es importante saber reconocer los síntomas. Si no los conoce, ponga atención. Debilidad muscular es uno de los síntomas que alertan un infarto cerebral, padecimientos anormales de los que el animador Leonardo Caprile pudo distinguir en su cuerpo este sábado. A través de sus redes sociales, el animador aseguró que rápidamente acudió a un centro hospitalario. El diagnóstico: infarto cerebral. Afortunadamente, la prontitud de la atención evitó daños a mi organismo. Y es que, tal como dice, la rápida atención es fundamental. Uno pierde aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto cuando se tapa una arteria. Imagínense lo que es perder 2 millones de neuronas por minuto. La diferencia entre ir rápidamente, por ejemplo, si uno acude dentro de una hora de iniciar los síntomas, tiene mucha más probabilidad de quedar sin ningún síntoma. El infarto cerebral es un tipo frecuente de accidente cerebrovascular, enfermedad común en Chile. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 15 millones de personas en el mundo sufren uno. En Chile se registraron 7.501 defunciones por ACV en 2021, equivalente a una muerte cada 72 minutos. Sí, mi abuelo, pero gracias a Dios fue a tiempo, entonces lo pudieron atender rápido y no tuvo secuelas. Mi hermano. A mi abuela. Varias personas que han, digamos, familiares que han tenido un pequeño accidente cerebrovascular. La frecuencia de esta enfermedad hace que existan distintas campañas de concientización, como esta que en 2020 hizo un doctor en el hospital de Antofagasta en colaboración con una banda de rock. A pesar de tantas campañas, aún hay quienes no saben reconocer los síntomas. No tengo idea, Linda. No, lamentablemente no. La verdad no tengo idea. Por eso acá se los contamos.
Debilidad en un lado del rostro, dificultad para hablar o para entender el lenguaje, debilidad en un lado del cuerpo, brusco desequilibrio, dolor de cabeza súbito y distinto a los frecuentes. De seguro se preguntará si hay quienes deben poner especial atención en ellos, y sí, quienes tienen estas afecciones. La hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el cigarrillo, patología del corazón, a cualquier edad, pero especialmente en personas que tienen más de 55, 60 años. Expertos recomiendan hacer actividad física y una dieta balanceada, además de siempre pedir ayuda ante la sospecha, para tal como Leo Caprile, quien hoy se encuentra estable, prevenir y evitar fatales desenlaces. ¿Sufres de dolor de cabeza? Bueno, hace unos días se conmemoró el Día Mundial contra la Cefalea, instancia para concientizar sobre sus síntomas y a qué debemos estar atentos. ¿Cuándo acudir a un servicio de urgencias? Acá se lo contamos. Cuando te enfrentas a una cefalea intensa, debes prestar mucha atención a algunos signos de alarma. Si presentas una cefalea intensa de inicio súbito, junto con algunos síntomas como disminución de la visión, disminución de la capacidad de poder hablar, disminución de la capacidad de entender el lenguaje, debilidad de un lado del cuerpo, sensación de mareo, no poder coordinar de forma adecuada y además presentas vómitos, debes pensar que puedes estar frente a una patología grave, como un accidente cerebrovascular o estar cursando con un aumento de la presión intracerebral. Es muy importante que frente a estos síntomas te acerques de forma precoz al servicio de urgencia y que si cursas una patología grave, una consulta precoz puede hacer que tú tengas mejor pronóstico. Frente a estos signos de alarma, no dudes visitarnos en nuestro servicio de urgencia. Damos inicio ya a nuestro espacio de salud mental. Hoy hablamos sobre el ghosting, un término utilizado que describe la práctica de romper una relación de manera repentina, sin dar explicaciones y usando la tecnología de por medio. Para hablar de esto estamos junto a María Carolina Carrera, directora de la Clínica de Atención Psicológica CAPSI de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. Bueno, queremos primero entender cómo describimos el ghosting. Tú lo describiste muy bien, es una práctica finalmente, ¿no es cierto?, donde arbitrariamente se termina la comunicación con otra persona con la que tenemos ya sea una relación afectiva o una responsabilidad afectiva. O sea, no solo las relaciones de pareja, sino que también pueden ser amigos, amigas, compañeros de trabajo, sin dar mayor explicación. Ya, y esto se corta de un día para otro. Exactamente, o puede ser gradual, ¿eh? Hay casos donde la saca, por ejemplo, de una plataforma, pero no de otra, pero no se comunica. La dejan visto, como dicen hoy día, ¿no? Y esto de forma repentina. De forma repentina. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué las personas actúan de esta forma? Mira, yo creo que hay distintas causas y distintos tipos de personas. Hay algunos, ¿no es cierto?, que son pasivos agresivos o muy narcisistas o ya casi, yo te diría, algo de perversos que gozan a través de hacer sufrir a un otro, porque aquí el otro es el que sufre. Pero hay también, y lo vemos harto en los adolescentes, dificultad para enfrentar los problemas o los cortes en una relación, ya sea de amigos o ya sea en una relación de pareja. Entonces no saben cómo hacerlo en el cara a cara y prefieren cortar directamente, desapareciendo, como dice la palabra, fantasma. Y bueno, y ahí, ¿qué mejor aliado que las redes sociales, que las distintas plataformas para hacerlo, ¿cierto? Donde finalmente no damos la cara y cortamos y eso tenemos que dar como que esto se entendió. Es que también hay dos tipos, porque hay un ghosting que tiene que ver con donde se han visto cara a cara. Ha habido relaciones de año, puede ser, o de tiempo. Y hay otro que solo a través de las redes sociales, que nunca se han visto cara a cara. Y esos son los más complejos, ¿no? Porque el otro no sabe si es un personaje, quién es. Y lo que le pasa a la persona que es víctima de esto, ¿no es cierto?, es que queda con una sensación tremenda de culpa. Generalmente la pregunta que se hacen en la clínica, yo lo veo cotidianamente con las adolescentes, ¿pero qué hice de malo? ¿Qué no le gustó de mí? ¿Por qué me sacó? Entonces, y tampoco hay un derecho a réplica, a preguntar. Exacto. ¿Y cómo se enfrenta psicológicamente? Mira, yo creo que lo primero es que la persona pueda vivenciar lo que le pasa.
la vergüenza, el miedo, la pena que esto le puede producir, ¿no es cierto? Eso es lo primero. No es decir, mira, aquí ya no. Sí, la culpa no es de la que lo vivencia, sino de quien la practica, pero, y eso tiene que saberlo, y tiene que conversarlo, tiene que encontrar alguna red familiar o de pares que pueda contar la experiencia, porque poner la experiencia en palabras puede ser bastante más sanador, si no queda con una sensación permanente de abandono y le cuesta mucho después tener vínculos más seguros. Aquí también estamos hablando de una cosa vincular. Quienes hacen, ¿no es cierto?, son personas que generalmente tienen vínculos muy inseguros también. Y quien la sufre, si no tiene un vínculo seguro a la base, va a sentirse abandonada permanentemente. ¿Y quienes lo hacen son conscientes? Tenemos gente que es consciente y hay otros que no son conscientes. Ya. Los chicos, por ejemplo, los adolescentes que no saben enfrentar una situación, confrontar al otro, terminar una relación, no son tan conscientes respecto del daño que pueden estar haciendo, pero no tienen otra alternativa en su psiquismo. ¿Esto se da más en la adolescencia? ¿Qué debería hacer un adolescente que se enfrenta a esto, además de externalizar primero lo que le está pasando? Mira, se da mucho en la adolescencia hoy día, y esto se da mucho más después de pandemia y con la pandemia. Recuerda que las redes sociales pasaron a ser la forma de comunicación que teníamos cuando estábamos en pandemia. Entonces, queda muy fuerte allí. Pero también se da en adultos, no es solo en adolescentes. Hay casos, revisando la literatura, que hay adultos, ¿no es cierto?, que han dado cuenta también que esto les ha pasado. Hay que tener más preocupación, yo diría, porque los adultos tienen, o debieran tener, ¿no es cierto?, mejores herramientas para enfrentarlo. El adolescente no las tiene, y eso hay que cuidarlo. Y eso tendrá que ver un poco hoy con la soledad que se vive, con el individualismo, con el priorizar, por ejemplo, el trabajo, y muchas veces no saber cómo enfrentar ciertas situaciones amorosas al dejarlo de lado. Hay una incapacidad de ponerse muchas veces en el lugar del otro, de pensar que el otro le puede hacer daño. Y eso creo que es un tema que se tiene que hablar en los colegios, en los hogares y sobre todo entre los adolescentes. Y ahí las herramientas que se entreguen al momento de hacer un tratamiento psicológico, de acudir a un especialista, son súper importantes de alguna manera para poder, si a mí me pasa, ver con qué herramientas yo me puedo defender ante eso y que no afecte otras esferas de mi vida, ¿no? Exacto, y sentir que hay algo de reparación. Claro. Sentir que yo no fui la que tuve la culpa, que es lo que les pasa. Esto pasa entre adolescentes, hombres y mujeres. Pareciera que hay más, porque es una forma también, ojo, de violencia y maltrato. No perdamos que también hay algunos que caen en la violencia de género también. A través de esto, obvio. Entonces tenemos que cuidar cada una de las situaciones y trabajar mucho respecto de la autoestima de los adolescentes, de sentir la reparación, de no tener miedo a volver a tener vínculos afectivos, a sentirse seguros en las relaciones nuevas que van a emprender, tanto de amistad como amorosas. Y que no deberían hacernos mal, ¿cierto? Exacto. ¿Qué consejos entregas aquí al cierre de este espacio? Mira, estaba pensando, ahora que hablábamos, que también uno lo podría mirar que es un tipo de bullying. Más individual, de tú a tú también, ¿no? No, yo aconsejo, que creo que este es un tema que hay que hablar. Este tema no se habla, no hay muchos estudios. En Chile, muy poco. Hay más bien reportajes, no tenemos las cifras y creo que hay que ahondar porque cada día más, ¿no es cierto?, la vida pasa por las redes sociales de las personas. Sin duda. Y cuidar eso que ven desde pequeñitos, cómo se relacionan, cómo es la relación que hay que tener a través de las redes sociales, es una manera de prevenir. Sí, y hay que visibilizar porque eso finalmente ayuda a que aparezcan otras herramientas para poder enfrentarlo. Muchas gracias a María Carolina Herrera, directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello. Que esté muy bien. Gracias. Bien, nosotros terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud de T13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que estén muy bien.